la gente en general confunde, sobre todo los emprendedores, confundimos que la contabilidad es declarar impuestos. ¿Ya? Cuidado, no solamente se declaran impuestos. Por ende, ¿cómo nos preparamos muy bien para la renta? Primero, tener contabilidad mensual. ¿Ya? Si tenemos contabilidad mensual, lo primero es que yo me puedo anticipar al pago de impuesto a la renta. O sea, sé en este caso, más o menos a una fecha específica, cuánto es la base que tengo para poder pagar impuestos. Si es que sé mi régimen tributario, también voy a saber en este caso cuánto es la tasa que tengo, por lo cual ya a mediados del año podría perfectamente aplicar una estrategia tributaria para poder disminuir impuestos, siempre considerando lo que está en la ley. Segundo, si tenemos contabilidad completa, podemos controlar los gastos. Es súper fácil apretar 4 botones en el sistema contable para ver cuáles son todos los gastos que tenemos y generar tendencia, ¿ya? Todas las empresas, no sé si lo sabían, trabajamos con una teoría que se llama el Valle de la Muerte. No sé si la han escuchado alguna vez, el Valle de la Muerte. Si es que no lo han escuchado, básicamente habla que las empresas duran aprox 5 años. ¿Y por qué pasa? Capital de trabajo y no tener manejo de su contabilidad o su control financiero. Y por último, este es el error más grande y es súper importante por eso tener contabilidad, que cuando la empresa crece mucho, llega un momento que el servicio dice, ¿sabes qué? Ahora tú cambiaste de régimen tributario, ¿qué es lo que hay que hacer? Tráigame su balance, su libro diario, sus mayores, su rentabilidad imponible, capital propio tributario. ¿Y qué es lo que pasa? Nunca hicimos nada. La empresa es un éxito, llevamos 10 años y nunca tuvimos nada. Por ende, es súper bueno partir, aunque sea una empresa pequeña, con contabilidad mensual. Y acá vienen los trucos, ¿ya? Que mucha gente estos trucos se los salta, ¿sí? Primer truco, hablamos en este caso que no se pueden incluir los gastos que estén a nombre de la persona. Un pequeño paréntesis en ese caso, sí se pueden incluir siempre y cuando sea en base a rendiciones de gasto. Pregunta, profe. Lo siento, no estamos en clase hoy día. Pregunta, ¿qué son las rendiciones de gasto? Básicamente la rendición de gasto es decir, yo incurrir un gasto para la empresa a nombre mío, pero ¿quién lo tiene que pagar? La empresa. Por ende, creamos un formato en el cual detallamos todos los gastos que tenemos, los respaldamos y los podemos llevar directamente a el gasto en la contabilidad. Segundo, yo creo que más de acá alguno invierte dinero en Facebook o Meta, ya directamente en Google también, y no ocupan la factura de Facebook. Chicos, chicas, estimados, estimadas, colegas, se invierte mucho dinero en facturación de Facebook, ¿ya? Por lo menos nosotros trabajamos con algunos clientes que por lo bajo gastan 10 a 15 millones de pesos mensuales. Es muchísimo dinero. Tercero, súper importante, y esto lo ocupa la empresa más que nada mediana y grande, y perfectamente lo podemos usar en una empresa chiquitita, provisión de impuesto a la renta. ¿Qué significa eso? Llega enero, mi base tributaria son 50 millones, aplico el impuesto, sé cuánto pago. Llega junio, sé cuánto pago. Si vamos provisionando el impuesto a la renta, perfectamente sea cualquier fecha corte, ¿cuál es el pago de impuesto? Y acá vamos a nombrar al famoso PPM, que es súper importante que lo conozcan, que es básicamente el ahorro que yo hago para poder rebajar el impuesto a la renta. Mucha gente se salta el PPM porque dice, ¿sabes qué? No quiero pagar mucha plata en PPM, pero este impuesto, como lo va a explicar Carlos y Marco, o sea, disculpen, nos va a poder ayudar a rebajar mucho en este caso la base fiscal porque es un crédito, o sea, es un anticipo que va directo al impuesto. Entonces, a veces es mucho mejor aumentar las tasas del PPM que estar pagando más gastos. O sea, proporcionalmente nos lleva mucho más. Y con eso, doy el pase a mi estimado amigo Carlos Flores, que va a explicar cómo se hace la tributación. Hola a todos, buenas tardes, espero todos estén muy bien. El telefonito. Con esta introducción creo que ya estamos listos ya para comenzar a la parte fuerte, que es cómo tributan las empresas, cómo tributan las personas en Chile, ¿ya? Lo más importante que se tiene que entender a ciencia cierta, lo primero que debemos entender es que existen varios regímenes tributarios. ¿Qué son los regímenes tributarios? Son formas, instrumentos, leyes, normas que están, digamos, incluidos en cada uno de estos regímenes que nos sirven para saber cómo vamos a pagar, cuánto vamos a pagar y qué es lo que dice la ley frente a eso. Cuál es el porcentaje de impuesto que se paga y cuáles son las normas que regulan la parte contable y la tributaria de nuestra empresa. Lo más importante que tenemos que conocer son unos términos, son unos conceptos que se van a ver mucho cuando digamos nosotros tengamos que planificar los impuestos a pagar o tengamos que planificar
digamos, los ingresos, los gastos de la empresa, estos conceptos son claves que los puedan conocer. El primero significa impuesto de primera categoría. Eso en los formularios 22 aparece siempre, ¿ya? Impuesto de primera categoría. ¿Qué es el impuesto de primera categoría? Es el impuesto que pagan las empresas, ¿ya? Es el impuesto que pagan las empresas según cada uno en su régimen tributario. Junto con eso tenemos aquí aquí tenemos impuestos fijos y impuestos progresivos. La diferencia entre un impuesto fijo y un impuesto progresivo, por ejemplo, tenemos el IVA, que es un 19%, que siempre es un 19%. Compremos algo de 100 pesos, de 1 millón o de 100 millones, el impuesto siempre va a ser un 19%. Con eso claro, ¿cierto? Un impuesto fijo. Sin embargo, hay otro impuesto que son impuestos progresivos. Por ejemplo, el que pagan las personas. Ese impuesto se llama impuesto al global complementario, ¿ya? Y aquí lo tenemos. Impuesto al global complementario. Ese impuesto es progresivo. Sin embargo, el primero, impuesto de primera categoría, es un impuesto fijo. Es el impuesto que pagan las empresas. El PPM, Daniel ya lo explicó, pero ¿hay alguno que no haya entendido lo que es el PPM? ¿Todos entendieron lo que es el PPM? Básicamente es una alcancía que la empresa tiene, ahorra mes a mes, para que a fin de año, cuando tenga que pagar un impuesto, no sea tan doloroso, sino que el servicio dice, mira, yo te guardé esta plata para que podamos pagar este impuesto. Básicamente eso es el PPM, pago provisional mensual. Tenemos la diferencia entre año comercial y año tributario. Muchas personas, por ejemplo, cuando llegan empresarios, emprendedores, se confunden mucho lo que es un año comercial y un año tributario. Año tributario, por ejemplo, actualmente estamos haciendo renta y este año se llama Año Tributario 2024. Sin embargo, ¿qué estamos declarando? Todo lo vendido en el 2023. Y el 2023 pasa a ser el año comercial. Año Tributario 2024. Es lo mismo, ¿ya? Tenemos los ingresos, costo y utilidad. Muchas personas también se confunden entre qué es un ingreso y qué es la utilidad. Básicamente, la utilidad es el ingreso menos los gastos, menos el costo que tenga la empresa. Para que no nos confundamos, porque muchas veces sumamos todo lo que vendimos y pensamos que sobre eso vamos a pagar impuestos. No, el impuesto se paga sobre las utilidades de la empresa. Contabilidad simplificada y contabilidad completa. En los regímenes nuevos de ProPyme aparecieron ahí unos beneficios que el servicio permite a los emprendedores, a las pymes, llevar contabilidad simplificada. Contabilidad simplificada no significa no llevar nada. Significa estar exento de llevar balance, pero sí tenemos que llevar libro caja o libro de ingreso y egreso, ¿ya? Para las... Los regímenes tributarios. Los regímenes tributarios actualmente tenemos algunos acá, tenemos 4. Tenemos el 14D8, que se llama 14, se llama un ProPyme transparente, para que lo puedan anotar. Es súper importante que lo anoten, que no se lo olviden. D8, el régimen ProPyme transparente. Tenemos el D3, régimen 14D3, que es el general. Tenemos el 14A, que este no es para las pymes, este es para las grandes empresas, 14A, ¿ya? Así que ese, para el fin de esta clase, no la vamos a considerar. Y la renta presunta también es otro tipo de forma de tributar. Por ejemplo, las personas que trabajan en transporte ocupan la renta presunta, que digamos pagan impuestos en base al avalúo fiscal que tenga la propiedad o que tenga el bien raíz. Este es del cual estaba hablando, que este es el 14D3. Uno de los beneficios tributarios para las pymes es que el impuesto para las empresas, el impuesto fijo, el impuesto de primera categoría, ya no es un 25 ni un 27%, sino que el impuesto para la empresa es un 10%. Eso es un beneficio maravilloso. Pagar un 10% en vez de un 25, un 27 es un beneficio maravilloso, ¿ya? Y también hay otras, obviamente, restricciones, que no todas las empresas pueden ser catalogadas como ProPyme, ¿ya? Hay, digamos, restricciones. Por ejemplo, el promedio de las ventas de los últimos 3 años no puede superar algunos topes, en este caso 75.000 UF. ¿Ya? Es súper importante. Ahí el servicio determina, mira, tú estás vendiendo tanto, que ya no te podemos catalogar como ProPyme. Ahora pasas a ser un 14A. Recuerden que el 14A es para las grandes empresas. Y el 14D3 está obligado a llevar contabilidad completa. Sin embargo, como también es ProPyme, tiene la opción de poder llevar contabilidad simplificada.
Tenemos el ProPyme transparente, que si lo anotaron por ahí es el 14D número 8, que este también es súper importante. Este no paga impuestos. Así de sencillo. 14D número 8, si una empresa o una pyme fue catalogada como, fue creada como una ProPyme transparente, un 14D número 8, la empresa no paga impuestos. Pero no es tan maravilloso como suena, sino que esa utilidad se le atribuye completamente al socio, al dueño, al propietario de la empresa, y él sí paga el impuesto como persona. Y bueno, este es el 14A, que paga un 27% para las grandes empresas, y la renta presunta, que este, digamos, tiene a la actividad agrícola, la actividad de transporte, la actividad minera, que ellos pagan en base a avalúo fiscal. No según la venta que tengan. Por ejemplo, una persona puede tener un furgón escolar y él puede ganar 5 millones, pero él paga solamente impuestos por el avalúo fiscal. ¿Sí? Tenemos aquí un comparativo, un 14 de 3, un 14 de 8. Este en resumen de todo lo que hemos hablado. 14 de 3 paga impuesto de 10%, 14 de 8 no paga impuesto de primera categoría, no paga impuesto fijo. Escuchen esto, no paga impuesto de primera categoría, que es el impuesto del 10%, pero sí lo paga el socio, la persona que retire la utilidad de la empresa. Él sí paga. ¿Y qué va a pagar? Va a pagar global complementario, un impuesto progresivo. Es súper importante que lo entiendan porque al final lo vamos a volver a conceptualizar. Y el 14A paga un 27%. Contabilidad completa con opción de llevar contabilidad simplificada. Estos son una área importante. También otro punto súper importante son que las ProPymes tienen un beneficio para ahorrar el pago de impuestos. En vez de pagar el 100% de la base imponible, pueden dividirla a la mitad, o en otras palabras, pagar solamente sobre el 50% de la base imponible. ¿Esto qué significa? Que si yo tuve una utilidad de 100, yo puedo decirle al servicio, yo tuve una utilidad de 100, pero yo voy a pagar impuestos solo sobre el 50 pesos, no sobre 100 pesos. Y eso es permitido. Es un beneficio tributario. Ahora, beneficio lo vamos a ver más adelante. Pero eso es otro punto que tiene también las pymes. La tributación para pymes solamente ahora vamos a ver 14D número 3 y 14D número 8. Recuerden que todo esto es en base para los emprendedores, para los que quieran crear su empresa. Sí o sí les aconsejo crearse un régimen con 14D3 o 14D8. Las diferencias las vamos a ver ahora. Vamos a hacer unos ejercicios donde vamos a ver qué nos conviene más, ¿sí? Y esto va con planificación tributaria. Lo más importante, si hay contadores acá, lo más importante de conocer estos regímenes es que podemos hacer planificación tributaria, planificar los impuestos. Y para los emprendedores les va a servir también para saber cuánto van a pagar, por qué tienen que pagar tanto y cómo se constituye su base de impuestos. Para las tasas de impuestos de primera categoría, tenemos que hasta el AT 2024, o sea, hasta el año pasado, la tasa de impuestos era un 10%, ahora va a comenzar a subir. ¿De dónde salió este beneficio? Cuando estuvimos en pandemia, el estallido social, se hizo un beneficio para las pymes, que en vez de pagar un 25%, iban a pagar un 10%. Esto se supone que como hace 2 años tuvo que haber cambiado, pero se mantuvo el beneficio, ¿sí? Un 10%. Sin embargo, el año pasado se determinó que el impuesto de primera categoría para las empresas ahora va a ser un 12.5% para este año actual, año comercial 2024, año tributario 2025, el impuesto va a ser de un 12.5%. El impuesto global complementario, ¿estamos claros que el impuesto global complementario es un impuesto progresivo? Se entendió que es un impuesto progresivo. Aquí vemos la tabla. Si una persona afecta solamente a las personas naturales, a las personas finales, a los socios, a los empresarios, afecta. Y estos son de ingresos. Tenemos los ingresos y el factor es el impuesto a pagar. 0.04 es un 4% de impuesto. Y bueno, la tablita va acompañada con una cantidad que se rebaja sobre el impuesto, que eso es una tabla matemática, que si uno hiciera una recta, la recta tomaría una parábola perfecta subiendo. Y esa es la tabla global complementario. Más adelante la vamos a ver. Sin embargo, me gustaría que la vieran, que una persona que gana 8 millones de pesos al año
al año, esto es una tabla anual, si gana 10 millones de pesos al año, no paga impuestos. Súper importante eso, no paga impuestos. Si está entre 10 y 23 millones, paga un 4% de impuesto con esa rebaja. Súper importante porque más adelante lo vamos a ver. Un ejercicio práctico. Imaginémonos una empresa tiene esta estructura en su empresa, una estructura, digamos, 38 millones de ventas, gasto por 30 millones de pesos. Ahí hay algunos conceptos inventados, normales de las pymes. Y tenemos la utilidad antes de impuestos, la base imponible para las pymes. Base imponible, 7.200.000. Lo que explicamos delante, había un beneficio tributario, es que de esos 7.200.000, nosotros en vez de pagar impuestos sobre los 7.200.000, podemos pagar sobre 3.600.000. Es un buen beneficio. ¿Sí? Pero, ojo, hay algunas cosas que están en la ley que dicen beneficio tributario, beneficio tributario. Sin embargo, el Estado nunca va a entregar un beneficio sin algo a cambio. Ya, lo vamos a ver más adelante. Caso número 1. La utilidad del caso anterior era 7.200.000. Para un 14 de 3, esta sería la forma. Aquí tenemos, digamos, el caso principal. Tenemos cómo va a pagar el impuesto la empresa y cómo va a pagar el socio de la empresa. Esto es un caso hipotético de que el socio solamente tiene ingresos por su empresa. ¿Ya? Solamente por su empresa. Tenemos la utilidad de 7.200.000. El impuesto a pagar para un 14 de 3 es de un 10%. Eso ya lo vimos. El PPM, yo puse ahí un PPM al azar. Recuerda que una alcancía, yo le puse que estaba pagando el 1%. ¿Sí? El 1%, entonces logró ahorrar 380.000 pesos. El impuesto a pagar por la empresa son 340.000 pesos. Para el propietario, ¿cómo lo ve para el socio? El socio, supusimos en este caso que iba a retirar toda la utilidad de la empresa. ¿Sí? Retira toda la utilidad, retira los 7.200.000. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué les digo que esa rebaja del 50% de la base imponible no es un beneficio propiamente tal? Porque imaginémonos lo siguiente. La empresa tuvo 10 millones de pesos de base imponible. Yo voy a pagar, no sobre los 10, voy a pagar sobre 5 millones de pesos. Yo al pagar 5 millones de pesos tengo créditos, los créditos para poder aprovechar, porque si yo pago por la empresa 340.000 pesos, pero el impuesto eran 720, si yo por la empresa pago esos 720, al socio, a la persona que retire esa utilidad, se le atribuyen como crédito ante impuesto, se le atribuyen 720.000 pesos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Si la empresa pagó en este caso 720.000 pesos como impuesto, lo bueno es que paga la empresa, pero se lo devuelven al socio. Tal cual. Con pera y manzana, tú pagas impuesto por la empresa 100.000 pesos, se le devuelven al socio los 100.000 pesos. Ahora, en efectivo, eso lo vamos a ver más adelante. No siempre va a ser como que se le devuelvan y que cuando uno hace la renta, se le va a devolver al socio los 100.000 pesos, en este caso los 720. Porque tiene que someterse al impuesto global complementario, ver si paga impuesto o no y ver si tiene devolución. ¿Ya? Pero eso que paga como empresa le funciona como crédito ante impuesto para el socio. Entonces, al retirar los 7.200.000, los créditos que tiene el socio son justamente 720.000 pesos. Eso también se suma como retiro. ¿Ya? También se suma como retiro. Entonces, los ingresos totales por el global complementario se suman todos sus ingresos. Por ejemplo, si el socio tuviera liquidación de sueldo, tuviera también boleta de honorario, tuviera acciones, es un sinfín de cosas, todo eso se suma y hace un total global complementario. Esos 7.920.000 nosotros los sometemos a la tablita del global complementario. Y como tuvo ingresos por 8 millones de pesos, ¿paga impuesto? No paga impuesto. Por lo tanto, no paga impuesto, impuesto de segunda categoría, el impuesto global complementario, 0. Devolución, los 720.000 pesos. ¿Sí? Entonces tenemos, la empresa pagó 340.000 pesos por impuesto y el propietario tuvo devolución por 720.000 pesos. Recta para el socio, para ustedes, para el emprendedor, para el contador que va a asesorar a sus clientes. Resultado, devolución 380.000 pesos. Para un 14 de 8, ahí vamos a ver al final, devolución 380.000 pesos, devolución 380.000 pesos. Diferencia, ninguna. Pero
la forma en que se tributa es diferente. Para un 14 de 8 vimos que no paga impuestos, ¿cierto? No paga impuestos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo cuando escuché que el de 8 no pagaba impuestos, yo dije, entonces todos nos vamos a ir al de 8. No vamos a pagar impuestos. Pero aquí está la suerte de que no paga impuestos, el PPM que se ahorró por la empresa se le devuelve al socio en una DJ, el PPM que se pagó por la empresa se le devuelve al socio y aquí en este caso, el D8, una de las normas, como se llama transparente, es que todo lo que generó la empresa, todo se le atribuye un 100% al socio. Aquí no hay retiros, se le retira todo, no hay planificación tributaria, ¿ya? No hay planificación tributaria. Si la empresa ganó 10 millones de pesos, el socio va a pagar por los 10 millones de pesos. Si el socio en un D8 transparente ganó 20 millones de pesos, va a tributar en el global complementario por los 20 millones de pesos, ¿sí? En un D3, aquí yo lo hice un retiro total, pero el D3, la diferencia es que sí pueden haber retiros. Yo puedo decidir cuánto retirar, ¿ya? Si la empresa generó 50 millones de pesos de utilidad, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a retirar 10 millones de pesos. Y eso va a mi global. Y yo voy a pagar sobre los 10 millones y no sobre los 50. ¿Y qué pasa con los 40? Se quedan en la empresa, ¿ya? En los registros de renta empresariales. En un D8 tenemos que la empresa no paga impuestos, el socio retira el 100%, los 7 millones 200, se le atribuyeron los PPM que pagó por la empresa, devolución por la empresa, el PPM. ¿Paga impuesto global complementario? No, está exento. Se le devolvió el PPM. Aquí se le devolvió el PPM a través del impuesto y la devolución, digamos, de 20 como crédito, que da igual los 380.000 pesos. ¿Se entendió el primer caso? Perfecto. Para el segundo caso es casi parecido, pero aquí tenemos una utilidad de antes de impuestos de 54 millones de pesos. Vamos a ver qué pasa en un D3 y en un D8, con una utilidad de la empresa de 54 millones de pesos. Mismo caso. 54, el 10% son 5.420.000. PPM, el 1% de las ventas netas. Tenemos impuesto a pagar 4.500.000. Tenemos que el propietario, aquí yo también, nuevamente, en un D3, tiene retiro opcional, pero yo en el D3, nuevamente, hice un retiro total de la utilidad, y aparte se me incrementa el global complementario con los créditos del impuesto pagado, porque el servicio me dice, tú vas a ocupar esa plata que pagaste por la empresa, lo vas a ocupar como crédito, te va a servir para rebajar tu impuesto, pero súmamela en tu global complementario, hazla que tribute, ¿sí? La vas a ocupar como crédito, pero te dice, pero hazla tributar, súmala como ingreso a tu global complementario, ¿ya? Entonces aquí el servicio lo hace tributar también, te lo suma al global complementario y ya tus ingresos ya no son por 54, sino que son 59. No sé si quieren hacer el ejercicio. Si ustedes someten los 59 millones de pesos en el global complementario, perdón, una más. 54 millones de pesos 59 millones de pesos estamos pagando el impuesto como persona de 23%. ¿Ya? Sometemos los 59 millones de pesos en la tabla, pagamos un 23 con rebaja de 8 millones de pesos y el impuesto que nos va a dar, el impuesto que vamos a obtener van a ser 5.128.000. Los créditos del socio los voy a rebajar. Los 5 millones que se pagaron arriba, los 5.420.000, los voy a rebajar y voy a tener una pequeña devolución de impuesto como socio, como persona natural, de 291.000 pesos. El resumen, por la empresa pagué sí o sí en abril, 4.500.000. Como propietario recibí en mayo los 291.000 pesos. El resultado, pagué 4.278.000, ¿sí? Sí o sí. En un D8, mismo caso, misma utilidad, PPM se le devuelve al socio en una declaración jurada, el impuesto a pagar es igual a 0, no hay tasa de impuesto, se retiran los 54 millones de pesos. Aquí no hay aumento por crédito, porque el crédito solamente es cuando se paga el impuesto. Como no hay pago de impuesto, no hay crédito, ¿cierto? No se nos suma al global complementario, pagamos
el impuesto global complementario, que en este caso son 3.881.000, se nos devuelve en el PPM para descontar el impuesto y el pago por impuesto sería 3.031.000. Recta para abajo, diferencia. Pagué en un D3 4.200.000 y pagué en el D8 3.031.000. ¿Cuál es mejor? D8, ¿cierto? D8, pagué menos impuestos a nivel general por mi empresa, como empresario, y como socio, si yo tiro la recta, pagué menos en un D8. Caso número 3. Me imagino que aquí están ustedes, ¿no? Aquí estamos, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ingresos por venta, utilidad 99 millones de pesos. Utilidad por 99, impuesto nuevamente 9 millones de pesos, PPM 1.300.000, impuesto a pagar 8 millones de pesos. Para el socio, nuevamente, entre comillas, le retiré toda la utilidad para que tributara también como el global complementario. Imagínate, aquí el socio quiere comprarse una casa, tiene que demostrar que tiene ingresos para comprarse una casa, entonces le retiré todo. Al retirarle todo, se va con el crédito. Entonces, 99 millones de pesos se le incrementa el global por el crédito, impuesto a pagar 20 millones de pesos, el crédito le hace rebajar y paga un impuesto de 10 millones de pesos. Resumen, por la empresa pagó 8 millones y como propietario pagó 10 millones de pesos. Total, paga 18 millones de pesos. En un D8, mismo caso, perdón la redundancia, crédito 0, global complementario 99 millones de pesos, impuesto 16, se le atribuye el PPM, pago impuesto 15. Recta final, resultado 15 millones de pesos. ¿Cuál es mejor? 18 versus 15. Mejor el D8. Pago menos impuestos, ¿cierto? Pero recuerden lo siguiente, en un D8 no se puede planificar impuestos. Yo tengo que, si la empresa generó 99 millones de pesos, yo tengo que tributar sí o sí en un D8, sí o sí, y pagar los 15 millones. Ahora, ¿cuál es la gracia? En un D3 yo puedo decidir si pago 18 o no. Puedo pagar incluso hasta menos. Puedo pagar 5 millones de pesos, si yo quiero. ¿Cómo se hace eso? La empresa tuvo una utilidad de 99 millones de pesos, pero aquí varía. Imagínate, yo mensualmente, la empresa, el dueño, retiró 2 millones de pesos. Entonces en el año tuvo retiros por 24 millones de pesos. Aquí es donde causa la diferencia, que la utilidad que tiene el socio en su global complementario pudo haber pagado sobre 24 millones de pesos. ¿Sí? Y ahí, sobre el crédito, si se hubiera retirado todo el crédito, puede tener incluso hasta devolución. ¿Sí? Y eso es planificación tributaria. Eso se planifica con esta tablita. Se planifica con esta tablita. ¿Ya? Y haciendo mención con el beneficio del 50%, vimos en un 3, si yo rebajo a la base a la mitad, también pago menos impuestos. Y yo al momento de retirar todo, voy a tener menos créditos para pagar mis impuestos finales. Y si tengo menos créditos para pagar mis impuestos finales, voy a pagar más impuestos. Al final de cuentas, digamos en esta clase que ese beneficio es igual a 0, no es un beneficio. Es un beneficio solamente para el flujo de caja. ¿Por qué? Porque si yo efectivamente no tengo 15 millones de pesos para pagar, hoy los puedo pagar el próximo año. Ese es el único beneficio. ¿Pagar menos? No. Se prorratea, se deriva el pago para los próximos años. ¿Se entiende esa parte? Perfecto. Resumen, el D8 aparenta tener menos carga impositiva, es verdad, tiene menos carga impositiva, pero no te permite planificar impuestos. Sin embargo, el D3 sí te permite planificar impuestos. Yo decido cuánto pago en base a los retiros que yo voy a declararle al Servicio de Impuesto Interno. ¿Sí? Sobre todo empresarios, emprendedores, contadores que tienen sus clientes, si la persona final, el socio, el propietario de la empresa, tiene más ingresos, ahí es donde más importa la planificación tributaria. ¿Por qué? Porque ya vimos que el impuesto es progresivo. Mientras más se gana, más se paga. Entonces yo puedo decidir en qué tramo quedar y cuánto impuesto pagar. ¿Se entiende la diferencia?
yo planifico. Si tengo una persona que tiene ingresos por 20 millones de pesos, yo debo planificar los retiros para saber y no hacerlo pasar, por ejemplo, de un 13% a un 20% de impuesto como persona natural.